Los pensadores españoles de finales del siglo XIX y principios del siglo XX se tuvieron que enfrentar a una doble crisis: la crisis espiritual de pérdida de valores y la crisis de identidad, provocada por la pérdida de posesiones de ultramar. Dos generaciones de intelectuales se propusieron la revisión de la forma de vida para ofrecer un nuevo modo de pensar. Se trataba de la generación del 98 y la generación del 14, a la que perteneció Ortega. Este último grupo emprendió la tarea de una regeneración política y moral. A continuación, nos centramos en la figura más destacada del pensamiento en lengua española: Ortega y Gasset, filósofo español que nació en Madrid en el año 1883. Este licenciado en filosofía tuvo un interés especial por la filosofía alemana. Estuvo vinculado al periodismo, hasta el punto de que gran parte de sus ensayos filosóficos no eran sino artículos de periódico. Fundó la Revista de Occidente. Durante la Guerra Civil, él se exilió y regresó en el año 1945. Finalmente, murió en el año 1955. Ortega recibió influencia de la fenomenología de Husserl, del historicismo de Dilthey, pero una de sus influencias más importantes la recibe de la doctrina vitalista de Nietzsche y Bergson. La aportación más importante de Ortega al pensamiento es vitalista. Él defiende la razón, pero una razón vital que surge y está al servicio de la vida, es decir, ratio vitalista. Compara al filósofo con un náufrago. Para él, la filosofía es intentar nadar en la realidad para salvarse, es decir, saber cómo vivir y arreglarnos con la realidad. En el pensamiento de Ortega hay dos conceptos de realidad: lo que es real para nosotros y la auténtica realidad. La primera es aquella con que contamos al vivir, queramos o no, aquello con que topamos. Por otra parte, la auténtica y primaria realidad es un repertorio de facilidades y dificultades para nuestra vida. Es una realidad desnuda de toda interpretación. A continuación, vamos a centrarnos en el análisis de la realidad radical, concepto muy importante en la filosofía de Ortega. Pero, ¿qué es la realidad radical? Ortega dice que la historia de la filosofía puede dividirse en dos periodos a la hora de responder a este concepto. En primer lugar, el realismo, propio de la filosofía antigua y medieval. Considera que la realidad está constituida por el mundo de las cosas, que existe independientemente de la mente del sujeto. Más tarde, el idealismo defendió que la realidad radical era la subjetividad, es decir, la conciencia del sujeto. Ambas corrientes son criticadas por Ortega. Contra el realismo, sostiene que solo podemos saber a ciencia cierta que el mundo de las cosas existe cuando las percibimos de manera directa. Si esto es así, la realidad radical es el sujeto o la conciencia. En cuanto al idealismo, Ortega lo rechaza porque no acepta que las cosas sean solo representaciones de la mente. La postura de Ortega será una síntesis de ambas corrientes, ya que la realidad radical es la coexistencia de yo en el mundo, donde existe lo que llamamos mi vida. Para Ortega, la realidad primordial es la realidad primera, aquella de la que dependen el resto de realidades. Esta realidad primera es la vida, tanto desde el punto de vista epistemológico, relativo al conocimiento, como desde el punto de vista ontológico, del ser. El ser humano, dice Ortega, no es el alma ni la materia, sino la perspectiva. La perspectiva es el punto de vista desde el que observamos el mundo que nos rodea, por lo que la única forma de acercarse a la realidad del mundo es multiplicando los puntos de vista acerca del mundo. Por ejemplo, la verdad de una manzana es el conjunto de perspectivas desde la que podemos ver la manzana. Y esta perspectiva está unida a una determinada circunstancia. Esto es lo que nos limita al mundo. La realidad radical es la vida histórica, no la biológica. Es decir, toda actividad supone la de la vida. Cualquier tipo de realidad siempre supone de antemano otra realidad que la fundamenta. Esta es la realidad radical de la que, según Ortega, se debe partir. Se trata de la vida particular y concreta de cada individuo. Entonces, ¿qué es la vida? Pues la vida es la realidad radical a la que tiene que aspirar la filosofía. Pero la vida es una vida en una circunstancia concreta. Por eso dice Ortega que yo soy yo y mi circunstancia. Ortega entiende la circunstancia en un triple sentido. Circunstancia es todo aquello con lo que coexisto,
es decir, lo que aparece a mi alrededor, las ideas, creencias, los hombres. Circunstancia en mi mundo, es decir, mi circunstancia. Circunstancia es inseparable de mi yo, ya que mi vida se hace con la circunstancia. Para Ortega, la vida humana es un proyecto. El hombre tiene que inventar lo que va a ser. Este hombre tiene un destino concreto, caracterizado por la posibilidad y con una libertad equiparable a la que tiene el pianista, capaz de crear infinidad de piezas con un número finito de notas. Además, la vida es arrojamiento. El hombre, como el actor en un teatro, tiene que afrontar su soledad en el escenario, sin conocer su papel. Por todo esto, no somos naturaleza, sin historia. Nos vamos haciendo, apareciendo a lo largo del tiempo. Estamos fabricándonos nosotros mismos, pero esa fabricación no es algo aislado, no es único, sino que tenemos una circunstancia determinada. Nuestro yo no es ese yo aislado, antagónico, sino un yo que tiene que estar haciendo un esfuerzo por rescatar sus circunstancias, es decir, ideas, personas a las que tenemos que salvar de la ignorancia, etc. Hay que salvar las circunstancias, tarea regeneracionista que tuvo Ortega. En definitiva, la vida humana es la de cada cual, es la vida personal. Por ser personal, lleva al hombre a hacer siempre algo en una determinada circunstancia. La circunstancia nos presenta diversas posibilidades de hacer y de ser que añaden al concepto de vida la nota de la libertad. Y por último, la vida es intransferible, de modo que mi vida es una responsabilidad mía, que no puede ser transferida a ningún otro hombre. Esto hace que la vida animal, o la vida vegetal, que para el biólogo son tan vidas como la humana, no tengan cabida como la realidad radical en la reflexión de Ortega.